Ya, entonces como les mencionaba, el data frame es como una tabla de Excel. Lo que vamos a tener son variables y sus observaciones. Y vamos a hacer lo que es un modelo de regresión lineal mediante el comando LM. LM significa Linear Model, y lo que vamos a pasarle allí es qué variables nosotros estamos tratando de predecir y cuáles van a ser nuestras variables predictoras. Entonces, por ejemplo, miren, para la nota final la vamos a tratar de predecir a partir de las horas de estudio más la asistencia. Y le pasan lo que son los datos, ¿no? como argumento. Y luego, el comando más importante que ustedes van a tener en esta parte del curso es el summary, que básicamente les va a condensar toda la información de ese modelo y van a ustedes a poder saber, déjenme aquí, correr este aquí porque no lo corrió, van ustedes a poder saber cuáles son o cuál es el rendimiento de ese modelo, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo están? Buen día. Sí. Para la clase que... Sí, no hay problema. Ya. Entonces, chicos, para una salida de R en regresión lineal múltiple, lo que primerito se van a encontrar, y en su examen también les pueden preguntar, son los residuos. Entonces recuerden, déjenme ver si les puedo graficar el concepto. Todo eso les van a, por ejemplo, les pueden tomar una salida de R y ustedes que la analicen. O les pueden preguntar cosas basadas en esa salida de R. Entonces, como les menciono, cuando tenemos, por ejemplo, dos variables predictoras, tenemos un plano, ¿no? Y también tenemos nuestras observaciones puntuales. Entonces, chicos, lo que estamos tratando de ver es que nuestros residuos, entre lo que es nuestro plano, en este caso en dos dimensiones, y las observaciones puntuales, nosotros la vamos a tratar de minimizar. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de los residuos siempre tienen que fijarse de que la media esté cercana a cero. ¿Ok? Entonces, como tal, los residuos también tienen otro supuesto, es que estos residuos deben seguir una distribución normal. Entonces, por eso les dicen que los residuos siguen una normal con media cero y decisión estándar sigma cuadrado. Entonces, por eso fíjense aquí que sus residuos en la parte de la media tienen que ser cercanos a cero. ¿Bien? Y ahora en la parte de los coeficientes, esto aquí es muy similar. ¿Qué pasa si no es cercano a cero? Si no es cercano a cero, pues no se está cumpliendo un supuesto de tu modelo de regresión lineal. Entonces ya no puedes, como tal, decir que ese modelo es bueno para predecir. ¿Ok? O sea, no está cerca del plano. No, o sea, como tal, no se está cumpliendo el supuesto de tu modelo. Son supuestos que vamos a tratar de cumplir, que se los proyecto allí. Son como 5 supuestos. Que esos también les pueden pedir en exámenes o lecciones, de que ustedes los listen o que ya se los sepan de memoria. Entonces, un supuesto es que la media de los residuos debe ser cercana a cero. Y la parte de los coeficientes, pues son sus variables que les había mencionado, beta, como tal el coeficiente beta sub 1, x sub 1, beta sub 2, x sub 2. La parte de aquí les dice cuál es el intercepto. El intercepto es beta sub 0, ¿ya? Y la parte de los otros coeficientes va a ser el beta sub 1 y el beta sub 2. Entonces, déjenme proyectárselos acá en lo que es el journal para poder hacer el gráfico. Ya, ahí lo ven bien o no. Y ahí si se dan cuenta la salida es muy similar a lo que es la regresión lineal simple, solo que ahora vamos a tener muchos más coeficientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el intercepto, es beta sub 0. En las horas de estudio, pues este aquí va a ser nuestro coeficiente beta sub 1 y la asistencia pues va a ser beta sub 2, ¿no? Entonces recuerden que su modelo, de forma listando lo que son las observaciones, sería beta sub 0 más beta sub 1x sub 1 más beta sub 2 x sub 2. Obviamente más el error. Este aquí es su modelo, perdón, su ecuación base. Pero ya cuando ustedes están haciendo la ecuación que van a usar para predecir, le ponen un gorrito a la y. Lo que significa que ustedes están estimando, ¿no? Entonces aquí ya se estarían cumpliendo sus supuestos. Entonces beta sub 0 ¿Cuál sería mi y? es la variable que tú estás tratando de predecir. Entonces, por ejemplo, aquí sí, la que está siempre antes de este símbolo que se llama la virgulilla, que si no me equivoco. La que va encima de la n, ya. Ya, entonces este aquí va a ser como tu variable que estás tratando de predecir. Entonces tú estás tratando de predecir la nota final basada en lo que son las horas de estudio y basada en lo que es la asistencia. Entonces ya. Como tal, chicos, cuando les dicen el estimado
es básicamente el coeficiente estimado que ustedes están hallando, ¿no? Por eso aquí les pongo de que cuando ustedes ya pongan la ecuación de su modelo, la que ustedes van a usar para predecir, le pongan siempre el gorrito encima de los coeficientes y de la y, puesto que eso ya implicaría que ustedes están calculando lo que es el estimado. Entonces el intercepto es beta sub 0, lo que les quiere decir es prácticamente cuál es el valor que está aquí, de forma de que ustedes encuentren esos coeficientes y puedan construir la ecuación final. Luego, el coeficiente beta sub 1 es 4.32 y la asistencia es 0.24, ¿no? Entonces, ya si ustedes quisieran construir la ecuación, la construirían así, ¿no? Nota final, ¿a qué será igual? Déjenme ponerlo más abajo. ¿Cuál es el beta sub 0? Es el valor que les mencionaba en el estimado. Entonces sería 32, ¿no? 32.22, ya, 23 pongamos. Más beta sub 1, les mencionaba que es el que sigue, que en este caso sería donde les dice estimado, y pues prácticamente sería 4.3345, ¿no? Entonces sería más 4.3345, ¿qué cosa? Las horas de estudio y finalmente la asistencia pues es 0.24 el coeficiente, ¿no? Entonces aquí les pongo que este aquí es beta sub 2 y este acá es beta sub 1. Ya, ¿alguna pregunta acerca de cómo construimos, ya no se preocupe, alguna pregunta acerca de cómo construimos la ecuación de la regresión lineal múltiple? ¿Qué es el P? Ya, el p-value, ese es el que vamos a hablar ahora. Ya, pues miren chicos, aquí internamente lo que hace el software es hacer una prueba T que les va a decir, pues prácticamente si ese coeficiente es significativo o no para el modelo. Entonces, lo que ustedes tienen que fijarse siempre es que para que ustedes declaren que un coeficiente es significativo para el modelo es que el p-valor tiene que ser muy cercano a 0, ¿ok? Si el p-valor no es cercano a 0, eso significaría de que ese coeficiente no sería significativo para el modelo. Entonces, por ejemplo, miren aquí, el primer coeficiente del intercepto es muy cercano a 0, ¿no? Entonces, este aquí lo vamos a dar por válido, es significativo para el modelo. El siguiente coeficiente es las horas de estudio. Este también lo vamos a dar por válido porque es 0.001, entonces sí está cercano a 0, pero como que no está tan cercano a 0. Pero sí es válido. Y por último, el último coeficiente, este acá ya no sería válido. Ustedes declaran que uno no es válido cuando su p-value es mayor a su nivel de significancia, que es alrededor de 0.05. Entonces, si ustedes ven que un p-value en un coeficiente es mayor que 0.05, ustedes podrían descartar esa variable y su modelo pues prácticamente sería mucho más robusto. ¿Ok? Hola. Casi siempre va a ser 0.05. Sí, siempre se asume que es 0.05 el nivel de significancia. Entonces ya miren, aquí también hay algo interesante que son los códigos de significancia. Si ustedes ven que hay tres asteriscos, entonces eso significa que ese nivel de significancia, ese p-value, es prácticamente 0. Pero como ustedes ven aquí, los asteriscos se van disminuyendo. Entonces, mientras menos asteriscos tengan, ese coeficiente menos va a servir para el modelo. Entonces, por ejemplo, aquí el 0.14 ya no tiene ni un asterisco, entonces eso significa que ya se pasó el nivel de significancia y podríamos descartar ese coeficiente de la asistencia. Otra cosa... Sí, o sea, luego en el examen te preguntan cuáles tú podrías eliminar o cuáles no tendrían como tal una validez para el modelo. Entonces tú dices que esa asistencia pues prácticamente no sería de gran significancia de valor para tu modelo. Otra cosa importante, chicos, es el tema del R cuadrado. El R cuadrado pues lo que te va a decir es qué porcentaje, o sea, de forma simplificada, es qué porcentaje de los datos son explicados. Perdón, qué porcentaje de los datos de tu variable que estás tratando de predecir son explicados pues por ese modelo, ¿no? Entonces, en este caso, hay una diferencia importante entre el R cuadrado múltiple y el R cuadrado ajustado. En el tema de la regresión lineal múltiple, sí vamos a tener muy en cuenta la diferencia entre estos dos, entre el ajustado y entre el múltiple. En la regresión lineal simple casi no, ¿ok? Esta diferencia la vamos a notar casi siempre en la regresión lineal múltiple.
Entonces el R cuadrado ajustado es el que nosotros vamos a coger en el tema de la regresión lineal múltiple y es el que vamos a usar. ¿Por qué no usamos el R cuadrado múltiple? El nombre suena similar, ¿no? Entonces, si yo estoy tratando de hacer un modelo de regresión lineal múltiple, entonces yo elegiría el modelo múltiple R cuadrado. Pero no, chicos, aquí el que ustedes tienen que ver es siempre el R cuadrado ajustado. ¿Por qué? Porque el R cuadrado múltiple, como les mencionaba, el R cuadrado es una medida de la confiabilidad de tu modelo. Te dice qué porcentaje de los datos tú podrías explicar con ese modelo. Pero lo que pasa es que con el R cuadrado múltiple no te penaliza si una variable o si un coeficiente no es significativo. Por ejemplo, aquí el coeficiente beta sub 2 no era significativo para el modelo, pero en este caso siempre el múltiple no es como que te va a decir, oye, ese coeficiente no es significativo, yo bajo mi confiabilidad. El que te va a decir eso siempre es el ajustado. Entonces por eso es que les menciono que siempre ustedes miren el ajustado en el tema de la regresión lineal múltiple. Este aquí es el que te va a penalizar si un coeficiente no es significativo. Entonces ustedes ven que el R cuadrado ajustado es un poquito más chiquito que el R cuadrado múltiple, que es de aproximadamente... Bueno, no varía mucho, pero ustedes ven que el R cuadrado ajustado es un poquito más chiquito. Entonces te está penalizando por ese coeficiente que tú no estás usando, ¿ok? O que no es significativo para la predicción que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Tienen alguna pregunta acerca de los R cuadrados y lo que significan o la construcción de la ecuación del modelo? Como tal, en esta parte del curso siempre te van a tomar salidas de R. No te van a poner a calcular, eso es muy largo. Ajá, no sé si han visto un libro que son un pocotón de matrices, le sacan la inversa, la traspuesta, entonces... Sí, después la cero la pasan a último. Dudo que eso también les hayan dado en clase, no creo que eso les hayan dado en clase, ¿no? No sé por qué. Solo la lluvia positiva. Entonces no creería que les tomen eso, porque, O o sea, sea, regresión múltiple solo va a ser como en las positivas y solo salida de R. salidas de R más que todo, salidas de R, analizar los supuestos también que ya lo vamos a ver. Pregunta, siempre son cuando el valor esperado, no, el valor entre los dos siempre es N, son de estudio. Claro, la prueba que usamos para verificar si los coeficientes son válidos es una prueba TEP internamente. Entonces, sí, eso es por eso lo que le dice que aquí hay un t-value. Pero ustedes pueden verificar si un coeficiente es válido o no simplemente con el p-value. Si el p-value es mayor que 0.05, tu nivel de significancia, pues dirías que podrías descartar ese coeficiente y tu modelo va a continuar funcionando, obviamente dependiendo de si tus supuestos se cumplen o no. Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de la diferencia entre R cuadrado múltiple y R cuadrado ajustado? O sea, yo tengo una pregunta del peor. Sí. Ya, o sea, cuando es mayor a mi significancia, ya puedo considerar que no, o sea, no me sirve, entonces no lo puedo seguir analizando ese dato. Y si todos los datos me salen así mayor que la significancia, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, dependiendo de tu coeficiente, ¿no? Entonces tú, por lo tanto, descartarías... Es que, mira, internamente lo que pasa... Un momento, es que se me va a apagar la lámpara. Internamente lo que pasa es que hay una prueba de hipótesis por detrás. Y esa prueba de hipótesis... Y esa prueba de hipótesis, lo que pasa es que tiene como hipótesis nula de que ese coeficiente es igual a 0. ¿Ok? Entonces tú tienes como hipótesis nula, en esa prueba T que te menciono tienes la siguiente hipótesis nula. Que el coeficiente beta sub k va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, mira, tú como no estás rechazando la hipótesis nula porque tu p-value te cayó como... Tú imagínalo como que te cayó en tu zona de no rechazo. ¿Ok? Entonces tú estarías diciendo que no rechazas que el coeficiente es 0. Entonces, como tal, en tu ecuación, ese coeficiente va a ser 0. Y como tal, tú sabes que cuando multiplicas algo por otro valor que es 0, entonces ya se hace 0 y tú lo puedes tachar, o sea, lo puedes descartar. Eso es lo que te trato de decir. Internamente lo que está pasando es eso, que tu hipótesis nula es que tu coeficiente va a ser 0 y tu hipótesis alternativa pues va a ser la negación de la hipótesis nula. ¿Ok? No sé si allí quedó un poquito más claro de por qué cuando el p-value es mayor que 0.05 nosotros decimos que ese coeficiente no es válido. Sí, por eso nosotros necesitamos necesitamos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces necesitamos de que tu estadístico de prueba haya caído en la zona de rechazo. Y eso se ve con el p-value. Cuando tu p-value, recuerden que el p-value es... O sea, miren, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una prueba F, ¿no? Recuerden que será la F. Tenemos lo que es un estadístico crítico.
y nosotros también tenemos lo que es un estadístico de prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestro estadístico de prueba cae en la zona de rechazo, entonces ustedes podrán verificar de que el área aquí, que es el p-value, suponen que el p-value es el área que se acumula desde el estadístico de prueba hacia el extremo más cercano, pues ese p-value verán que va a ser menor que su estadístico crítico, y aquí el área que se acumula es alfa, ¿no? El nivel alfa de significancia. Entonces, por eso ustedes dicen de que si su p-value es menor que su nivel de significancia alfa, pues van a rechazar porque cayó en una zona de rechazo. Es por eso un poquito de la intuición de por qué decimos que si el p-value es mayor que 0.05, nosotros no rechazamos la hipótesis nula, porque si fuera mayor que 0.05, entonces el estadístico de prueba cayó en la zona de no rechazo. Entonces estaréis diciendo, no, yo no rechazo que el coeficiente es 0. Eso es porque es 0, ¿ok? ¿Ya tienen alguna pregunta acerca de esta intuición que estamos haciendo? ¿O quedó un poquito más claro? ¿El R cuadrado tienen preguntas? ¿Mandé? Claro, si como tal, recuerda que en pruebas de hipótesis, si caes en la zona de rechazo, entonces rechazas. Si no caes en la zona de rechazo, no rechazas. Entonces, por ejemplo, si aquí tu p-value fue mayor que tu nivel de significancia, es porque tu estadístico de prueba estaba cayó en la zona de no rechazo. Entonces tú dirías, no, yo no rechazo la hipótesis nula, yo no rechazo de que mi coeficiente es 0. Entonces estarías diciendo que tu coeficiente es 0, no estás rechazándolo. Si tú lo rechazaras, entonces dirías, no, ese coeficiente es diferente de 0, por lo tanto, mi coeficiente tiene validez para el modelo, ¿ok? Ya, ahora quería tocar un poquito lo que era el ANOVA para regresión lineal. No sé si de pronto en clases hayan visto eso. Se cumple lo mismo tanto en múltiple como en simple. Entonces, chicos, aparte de las discusiones que estamos haciendo sobre los coeficientes, nosotros también tenemos otra prueba para verificar la validez del modelo. Y esta se hace con una prueba F. Y esta prueba F lo que hace internamente es una prueba ANOVA. Entonces, chicos, no sé si en clases hayan visto un poquito ANOVA. Realmente este tema yo recuerdo y que en el parcial pasado no lo vieron mucho, pero creo que este parcial ustedes lo vieron un poco más. O no les dieron tampoco tanto. No, estaba así de todo. ¿Cómo se resuelve? Ya bueno, hay dos tipos de ANOVA. ANOVA para lo que es las diferencias de medias, cuando tienen comparaciones de medias entre dos o más grupos, pero tienen otro tipo de ANOVA que se sigue la misma idea, que es ANOVA para la regresión lineal. Entonces, lo que vamos a tener es la sumatoria cuadrática total, la sumatoria cuadrática del error y la sumatoria cuadrática de la regresión, o de la recta de regresión. Entonces, chicos, dudo mucho de que también les hagan ejercicios de ANOVA con regresión lineal. No sé si de pronto preguntaría que ustedes quisieran, ¿no? Un ejercicio de ANOVA con regresión lineal. No les pusieron a calcular ANOVA. Creo que sí, pero ¿les pusieron a calcular ANOVA para la regresión lineal? ¿O no? Si te pusieron a calcular ANOVA para la regresión lineal. Entonces, si les ponen a calcular ANOVA para la regresión lineal, lo que tienes que hacer es primero tener tu modelo. En base a ese modelo, tú sacas ahora cuáles fueron tus predicciones. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí en la sumatoria cuadrática total es cada observación tú la vas a restar de lo que es tu promedio. Eso recuerda más o menos como la varianza. Recuerda antes esa conexión con los temas de la primera unidad. Es más o menos como la varianza. La sumatoria cuadrática del error, pues básicamente se sigue la misma idea de restar lo que es el observado menos el estimado. Y el estimado es prácticamente cuál fue el valor predicho que tú obtuviste de tu modelo. Y para la sumatoria cuadrática de la regresión, lo que haces ahora es restar el estimado de tu promedio. Entonces, ahí les noté un poquito que básicamente la sumatoria cuadrática del error es lo que el modelo falló. Entonces, tú lo que estás diciendo es cuánta distancia hubo entre mi valor observado y mi valor estimado. La distancia en la recta, ¿no? Por eso le llamamos el error. La distancia, ¿no? Y la sumatoria cuadrática de la regresión, pues es básicamente cuánto mejoró lo que es el valor estimado respecto al promedio. ¿Okay? Entonces, si les hacen calcular ANOVA para regresión lineal, lo que tendrían que tener son los datos. También tendría que tener lo que es la media de los datos en Y. Y por último, ya el modelo, ¿no? El modelo con el que tú hiciste tus predicciones. Sí, bastante
No, no lo he pasado. Es que ayer me puse a hacerlo porque ponerme a escribir aquí en clase se va a demorar mucho. Entonces, como hay muchas fórmulas, igual de pronto se los paso ya mismo, para que ustedes lo tengan ahí, pero El Y sombrerito. el Y sombrerito significa Es la estimado. media de la columna. A ver, el Y Del sombrerito, grupo. ¿el Y sombrerito así o el Y sombrerito así? El sombrerito, no. ¿Es como el de triángulo o El triángulo. el triángulo? Sí. El triángulo significa tus predicciones. O sea, ya cuando tú le metes, recuerda que en un modelo de regresión lineal simple, por ejemplo, tú metes datos y eso lo que te hace es calcularte cuál es la predicción. Entonces, como tal, el Y gorrito es tu estimación o cuál fue el resultado de esa predicción para un valor puntual, obviamente. Pero recuerda que aquí estamos dependiendo de una variable Y. Entonces, para cada observación es una sumatoria de igual 1 hasta n. ¿Ok? La ecuación. ¿Mande? La ecuación. Claro, el Y sombrerito para cada observación tú lo tienes dependiendo de la ecuación de regresión lineal que tú hallaste. ¿Ok? Entonces, recuerda que en regresión lineal simple, lo que tenemos es una recta en el espacio bidimensional, y lo que estás tratando de decir es, bueno, aquí te pongo que estas aquí fueron como tus observaciones. O tus datos. Los datos incluso cuando te dicen, oye, es un modelo de regresión lineal, yo te doy los datos, y tú encuéntrame la recta, usando el método de mínimos cuadrados. Entonces tú hallas esta ecuación, y el valor que está aquí es Y sub i sombrerito. Y el que está acá arriba es Y sub i, o tu observación. ¿Ya? Ahí queda un poquito más claro cuál es el sombrerito y cuál es sin sombrerito. Que bueno, no se llama sin sombrerito, se llama el observado, el Y observado. Entonces, como tal, siempre el sombrerito está en tu red, la que tú hallaste. Entonces tú le metes, para cada Y sub i, tú le metes un X sub i. Y eso lo que te bota es cuál fue el valor en la red. ¿Ya? Y lo que te está diciendo el acá es prácticamente la media de tus datos en Y. Pues tú coges cada dato en Y y le sacas la media, pero de los observados. Mira que no te está poniendo acá el sombrerito, simplemente de tus valores que te dan inicialmente tú le sacas la media. Y esa de ahí ya sería como tal el valor que te pones ahí. Realmente ANOVA para la regresión lineal es mucho más, por así decirlo, manejable, que ustedes lo pueden hacer a mano, que la ANOVA para la media. Porque la ANOVA para la media sí son más procesos. ¿O cómo tú lo ves? Yo me acuerdo también, porque diferenciar entre Y son Y este chiste. Yo sé que el Y rayita es la media. Entonces, pero el Y sin sombrerito y el Y con el triángulo, aún no tengo mucho tiempo. Ya, mira, el Y sin triángulo es prácticamente tu dato, el que te da, recuerda que te daban El dato de la tabla. el dato de la tabla que te dan, por ejemplo, te dan las horas de estudio y te dan, por ejemplo, las calificaciones. Sí. Entonces, como tal, el Y sin sombrerito es ese dato. Pero luego tú lo que vas a hacer es construir tu modelo basado en esos datos, y ahora lo que tú vas a hacer es evaluar otra vez para ese X sub i puntual, por ejemplo, ponle horas de estudio. ¿Cuál es la calificación que yo voy a obtener? Y esa predicción que tú hiciste con el mismo X sub i es prácticamente Y sub i sombrerito. Es el resultado de la ecuación, es sombrerito. Pero ese sombrerito es crudo. Es un valor. Ajá, el valor que tú estás usando para hacer tu modelo. ¿Tienen alguna pregunta adicional, chicos, de la notación que estamos usando acá? Sombrerito, recuerden que es el resultado de tu ecuación. Cuando tienes la rayita es la media, pero como tal de los valores en crudo. Y ya. Entonces les menciono esto de la ANOVA para la regresión lineal. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos otra forma de verificar la validez de tu modelo. Y esa forma va a ser mediante una prueba F. Déjenme ver si se los pongo por acá. Y aquí está. Ustedes también le pueden poner lo que es una tabla ANOVA en su lección o examen, dependiendo de lo que decidan este semestre los profesores, ¿no? Entonces, como les menciono, existe esta ecuación importante que es que la sumatoria cuadrática total es igual a la sumatoria de los cuadrados del error más la sumatoria de los cuadrados de la red de regresión. Entonces, como tal, basados en esas tres cosas que yo les menciono, vamos a tener lo que son grados de libertad y finalmente, luego de operar, hacer algunas operaciones ahí, les van a dar un estadístico de prueba F.
Ese estadístico de prueba, pues básicamente lo que les va a decir es si su modelo tiene validez finalmente en su conjunto o no. ¿Y cuál es la hipótesis que nosotros estamos analizando aquí? Déjenme ponérselas. Tenemos otra prueba de hipótesis, la última. Sí sé que son bastantes, pero bueno. La última prueba de hipótesis es... Les ponen prácticamente de que la hipótesis nula es que beta sub 1 es igual a beta sub 2, esto va a ser igual a beta sub k y esto va a ser igual a 0, ¿no? Y la hipótesis alternativa es la negación de la hipótesis nula. Entonces, chicos, ustedes ya con su estadístico de prueba, que lo calculan obviamente sacando lo que les mencioné anteriormente, la sumatoria cuadrática de la recta, la sumatoria cuadrática del error, hacen las operaciones allí y sacan ese estadístico de prueba. Y ese estadístico de prueba, pues prácticamente lo que les va a servir es para hacer una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula es prácticamente si yo digo que mis coeficientes son 0 y mi modelo no sirve para nada. Ya. Entonces, si todos los coeficientes son iguales a 0, es que mi modelo no sirve. Entonces, ¿yo qué es lo que busco, chicos? Busco rechazar o no rechazar esa hipótesis nula. Busco rechazarla. La busco rechazar porque yo no quiero de que mis coeficientes, yo voy a decir de que todos son iguales a 0 y mi modelo es una basura, ¿no? Entonces, como tal, eso en el software, la idea que les menciono acá en el software es la parte final de su salida, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, les dicen, ¿cuál es el estadístico de prueba F? Les dan aquí cuál es ese estadístico de prueba. Y les dicen cuál es el p-valor. El p-valor es 2.82 por 10 a la menos 7, que eso es prácticamente 0, ¿no? Entonces yo lo que estaría diciendo es que yo rechazo o no rechazo la hipótesis nula basada en ese p-valor. ¿Cuál es el valor de significancia? Es 0.05. Sí, se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula. Porque es menor al Claro, si recuerden, la idea es equivalente, ¿no? Es como la masa de probabilidad que se acumula en ese punto hasta el extremo. Entonces, yo quiero de que en la parte del f estadístico mi p-value sea cercano a 0. Siempre es lo que busco. Yo no busco que mis p-values sean mayores que mis niveles de significancia. Entonces, si ese p-value en su salida del software les da cercano a 0, es porque ustedes estarían diciendo de que sus coeficientes no todos son iguales a 0, estarían negando lo que era la hipótesis nula y estarían diciendo de que su modelo sí tiene validez. Ya. Entonces, esa era la parte final de la salida del software que pues prácticamente es lo que les dice cómo hacer esa prueba F. Los números 2 y 7, ¿qué me representan? ¿De dónde salió? Los números 2 y 7. El F estadístico. Ok, el que está aquí primerito es prácticamente el valor, ¿no? Entonces recuerda que este sería como tu estadístico de prueba, más o menos. Tu estadístico de prueba. Y el 2 y 7, la verdad es que no tengo idea. Sí, exactamente. Eso, perdón. Sí, pues porque recuerda que para la prueba F tienes dos grados de libertad. Tienes el del numerador y el del denominador. Entonces sí, ahí te está dando un poquito más de información. Pero generalmente lo que se ve es el p-value. Ajá. Claro, porque en la prueba F, como acá estaba acá abajo, tienes dos grados de libertad, ¿no? Mira, entonces tienes el b sub 1 igual a k y el b sub 2 igual a n menos k. Entonces sí, como dice Pablo, ¿eres Pablo? Sí. Pablo, esos son los grados de libertad. Y como tal, esa sería toda la salida del software. No sé si de pronto tengan alguna pregunta de alguna parte de la salida del software que no haya quedado claro. Sí, hay bastantes cosas que analizar, así que si les ponen una salida de software, hay muchas preguntas que les pueden hacer. ¿El residuo estándar de error qué? ¿El residuo en qué parte? Allá, Ya. Esta es otra medida de verificación de la robustez de tu modelo. Entonces, esto de aquí es otra medida que básicamente te va a decir cuál es el residuo, valga la redundancia, el residuo estándar de error, pero también se le conoce como el RMC, el Root Median Square Error. Es otra medida de básicamente cuál es la robustez de tu modelo y lo que queremos es que sea cercano a 0. Siempre nosotros queremos que los residuos sean cercanos a 0. Entonces, este aquí es muy pequeño, es de 1.975, no es 1975 por si acaso. Aquí en R usamos el punto para separar los decimales. Entonces este aquí es de 1.97, es bastante pequeño.
Entonces, si queremos que esos errores sean cercanos a cero. Es otra medida, hay varias medidas. Aquí en el software no le salen todas, hay varias medidas de... Tiene que ser cercano a cero, y si no, por ejemplo, no está cercano a cero. O sea, pero está como más... Es que tú preguntas cuál es la escala para verificar cuál es cercano a cero o no. Entonces, esa escala, pues... ¿Cómo te lo digo? O sea, no tiene que ser tampoco tan excesivo, pero puedes aceptar algo chiquito. ¿Y qué concluye? ¿Qué concluye? O sea, mira, esa línea allí como tal no te dice la validez de algún supuesto del modelo de regresión lineal múltiple. Pero lo que concluye es que, o sea, vamos a verificar los supuestos ya mismo que les menciono de que son como 5 supuestos, pero esa línea de allí sería otra medida de verificación de la validez de tu modelo, pero como que no estamos muy interesados en estudiarla, esa casi aquí en el curso no se estudia. Los que más estamos interesados son en las que les menciono del R cuadrado, el estadístico de prueba F. Entonces, acá tenía otra que había hecho, si no me equivoco, de eso es lo que les menciono. Aquí está. Entonces, pues prácticamente los supuestos, chicos, son cinco supuestos. El primer supuesto es de linealidad. Entonces, lo que les quiere decir este supuesto es que la relación entre sus variables debe ser lineal. Ustedes no pueden tener, por ejemplo, y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 x cuadrado. No, eso no es válido, tiene que ser lineal. Y lo que es independencia, pues aquí les menciono también un poquito de cómo se lo comprueba con el software. Independencia de los errores me refiero. Que básicamente el error de una observación no tenga nada que ver con el error de otra observación. Entonces los errores son independientes. La homoscedasticidad, pues lo que les quiere decir es que la varianza entre los errores debe ser constante, no debe cambiar. Y esto lo que les quiere decir es que para las observaciones grandes, para las observaciones pequeñas la varianza debe mantenerse igual, porque esto lo que mantiene es una consistencia entre su modelo, tanto para las observaciones grandes como para las observaciones pequeñas. Y en el software lo verificamos con el gráfico Scale Location, pero ya mismo les menciono eso cuando veamos las salidas. Y la normalidad, pues chicos, los errores deben ser normales. ¿Esto cómo se ve en el software? El software les da un gráfico QQ, que se llama cuartil residuales. Entonces ya verificamos ya mismo cómo es la salida para que ustedes, si les ponen en alguna lección examen, sepan cómo verificar normalidad. Y por último, la multicolinealidad. ¿Qué es esto de la multicolinealidad? Pues lo que les quiere decir es que entre sus variables que ustedes están usando para predecir no tiene que existir una relación lineal. Entonces, como tal, les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen un modelo de regresión lineal múltiple, para verificar cuál es el peso, para verificar cuál es el índice de masa corporal para una persona, ustedes no pueden tener una variable que dependa de otra, o que sea el resultado de una operación lineal con otra. Por ejemplo, les pongo, su modelo de IMC necesita lo que es el peso, pero ustedes ponen una variable el peso en kilogramos y otra variable el peso en libras. Ustedes saben que entre kilogramos y libras existe una transformación, ¿no? Entonces, como tal, esas variables serían dependientes linealmente hablando. Eso es lo que les quiero mencionar, de que las variables no tienen que depender entre sí. Linealmente, o sea, no tienen que ser una resultado de la otra. Ya, en el software, el comando que nosotros usamos para verificar estos supuestos, pues se llama plot. Este plot lo que hace es construirte como gráficos que te permiten verificar los supuestos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro modelo de regresión lineal. Déjame mejorarle acá. En R hay varios modelos, hay varios datasets. ¿Qué es un dataset? Pues un dataset es básicamente conjuntos de datos que el software ya te los provee. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a cargar el dataset car, que tiene información de carros. Este es el de árboles. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros construimos un modelo de árboles en el cual estamos verificando o estamos diciendo que vamos a predecir el volumen de lo que es el árbol basado en el diámetro más la altura. Ese es otro modelo de regresión lineal que aquí estamos planteando mediante el software. ¿Qué nos dio como resultado ese modelo? Lo siguiente. Vamos a analizarlo un poquito así de forma rápida. Entonces, ya como ustedes son expertos en esto, ¿se cumple que la medida no es de 0 o es cercano a 0? Sí. Ya, entonces esta parte check. El coeficiente. ¿Hay algún coeficiente que no tenga validez en el modelo?
Es lo que dice como Ignacio, que, como que, o sea, se puede tomar en consideración, pero no es confiable. exacto. O sea, también tienes que ver de que no porque tú lo aceptes o que tenga validez para tu modelo sea bueno. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, sea de calidad, por así decirlo. Entonces, la altura sí la vamos a dar por check, pero la vamos a tomar con pinzas. ¿Por qué? Porque tu nivel o tu p-value no es tan cercano a cero, sino que está bastante más pegadito de lo que es tu nivel de significancia. Entonces lo tomas como con pinzas. O sea, tú dices, yo lo acepto, pero te voy a estar observando porque no confío mucho en ti. Entonces tienes que tenerlo vigilado ya. Ya, entonces, ¿cómo sería la ecuación? Déjenme ponerlo acá. La ecuación del modelo, ¿en dónde está? Es el de árboles, ¿no? Aquí está. La ecuación del modelo, pues chicos, ¿cómo la construirían? El intercepto 57 más 57.98 más 4.70 ya. X1 ¿Qué cosa? más 0.33 X2. Ya. Está muy bien, pero ¿cuál es X1, X2? ¿Cuál es Y? Todo eso tenemos que ver, ¿no? y es volumen. Ya, Y es volumen. ¿Qué te está diciendo? Vas a intentar predecir el volumen a partir de qué? A partir de lo que es el diámetro, si no me equivoco, más la altura. Ya, pero el diámetro sería el X1 y el X2. Okay. Volumen, le ponen gorrito, siempre en sus modelos acostumbran a ponerle gorrito porque es la notación adecuada. Están tratando de decir que lo están estimando, ¿no? Entonces van a estimar el volumen a partir de lo que es el diámetro y de lo que es la altura. El intercepto es beta sub 0, ¿no? Entonces este de aquí va solito, menos 57.98, más lo que es el otro coeficiente que es el diámetro, que sería 4.7. ¿Qué cosa? Vamos a ponerle en español. El diámetro más lo que es la altura, ¿no? Entonces ese sería 0.33 altura. De esa forma ustedes es como construyen su modelo de regresión lineal múltiple, o sea, la ecuación. Pero ahora chicos, les pregunto si ustedes saben la idea detrás de los coeficientes, qué es lo que significa en un modelo de regresión lineal múltiple. Por ejemplo, el beta sub 0, ¿qué significaría en este caso? O sea, ya construimos la ecuación, sabemos que el beta sub 0 es menos 57.98, pero ¿qué es lo que significaría ya en las aplicaciones prácticas en el mundo real? Cuando yo obtengo que el volumen es igual a menos 57.98, al beta sub 0. Cuando el diámetro del 3. Exacto. Entonces lo que estaríamos tratando de hallar es un intercepto, ¿no? El intercepto entre lo que es el plano, digamos, del espacio tridimensional. Hacemos x0 y y0, como tal estamos obteniendo cuál es el intercepto con ese eje y, que en este caso estamos hablando del eje y. Entonces, como tal, si hablamos que el diámetro es 0 y la altura es 0, entonces estaremos diciendo de que cuando esas cosas son 0, pues el volumen va a ser negativo. Pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Volumen es negativo. Entonces, siempre deben verificar de que ese intercepto tenga sentido en la práctica, ¿no? No puedes tener un volumen negativo, ¿o sí? Entonces, siempre deben comprobar eso. Entonces, como tal, ahí ya se aplicarían restricciones sobre en qué intervalos tú puedes usar este modelo o no. Listo. Entonces, como les comentaba, la altura no sería un coeficiente muy confiable, puesto que no está tan cercano a cero, sino que está más lo que es pegado al nivel de significancia. Bueno, no está muy pegado, pero nosotros necesitamos de que tenga los tres asteriscos. Bueno, así. O sea, no es como que lo vamos a descartar, pero como que no es, como dice Jonathan, no es tan de calidad, ¿no? O sea, pero no lo descartamos porque el p-value no salió mayor a nuestro nivel de significancia. Transformado. ¿Mandé? Lo podría transformar. Se lo podría transformar. O combinar. Es que hay, o sea, según en las estudios de nuestra profesora, hay tres métodos cuando una variable, el nivel de significancia es casi nulo, que es eliminarlo, combinarlo, transformarlo.
Sí, esas son técnicas que, bueno, ya cuando ustedes avancen un poco más en sus carreras, hay todo un campo que se llama la ciencia de datos. Entonces, en este campo de la ciencia de datos, lo que resolvemos son problemas del mundo real basados en los datos. Y hay varias técnicas, como menciona Pablo, que nosotros podemos usar para que nuestros coeficientes tengan mucha más validez. Entonces, sí, no. O sea, realmente aquí lo que les van a decir son cosas pues bastante básicas, como identificar cuál es la ecuación, cuáles son los supuestos del modelo, pero ya como tal a ponerte a dar técnicas para que un coeficiente sea más válido, no creería que te pongan eso. O sea, mira, realmente el semestre pasado en el examen no tomaron ANOVA, no tomaron regresión lineal múltiple. Pero en este caso, en su examen, yo creo que sí les tomarían esos dos temas. Porque les han dado un poco más de tiempo para estudiar. O bueno, no sé si haya sido así, pero como tal les dieron un poco más el contenido. Entonces, cuando yo vi la materia, realmente estos temas, creo que el profesor dio una clase, todo eso, entonces no lo evaluaron, pero en su caso yo creo que sí les van a evaluar. Y ya chicos, realmente aquí el estadístico F lo comprueban de que el p-value sea cercano a 0, el R cuadrado siempre toman el ajustado, que sería 0.9442. Ustedes dirían que el R cuadrado sería de alrededor de un 94%, más o menos. ¿Ya? Como tal, lo que quería ver ahora era la parte del software cuando les dan lo que son los supuestos. ¿Ok? Déjenme ponérselos aquí. Ya. Entonces, para verificar los supuestos, chicos, tenemos el siguiente comando. Déjenme ver. Ya ahí cargó. Ya ahí cargó. Ok, tenemos estos 4 gráficos. Me dicen si los pueden ver más o menos bien. Estos 4 gráficos lo que nos van a ayudar es para verificar los supuestos del modelo. Entonces recuerden el primer supuesto, linealidad. Segundo supuesto, otro segundo supuesto podría ser la normalidad de los errores. Independencia, como tal también tenemos la homocedificidad y por último la multicolinealidad. Esos son los supuestos del modelo que eso de por seguro de que les van a preguntar. Eso les van a preguntar. ¿Vale? No, ahorita vamos a ver si se cumplen o no. Entonces, ¿cómo ustedes, primero, es más fácil, la normalidad de los errores? Eso ustedes la ven acá en lo que es el gráfico Q-residuos. Aquí es donde ustedes ven lo que es la normalidad de los errores. Entonces, ¿qué es lo que ustedes buscan ver aquí? Ustedes buscan de que sus observaciones o las circulitas que ustedes ven allí sean lo más pegadas a lo que es la recta que está aquí. ¿Se ve la recta que está aquí? Hay una recta, no sé si la pueden observar. Entonces, ustedes buscan que esos circulitos estén lo más pegados a esa recta. Entonces, ven que aquí se existen como formas de S, o cuando los círculos se despegan de la recta, ahí habría que ver, porque podríamos estar en tu caso en que los errores no son normales. Entonces, en este caso, ven que tiene como una forma de S. Entonces, luego vamos a verificar mediante otro test, que no sé si lo conocen, el test de Shapiro-Wilk, no sé si lo usan para su proyecto, para verificar normalidad. ¿Cómo verificar la normalidad de sus proyectos? Porque recuerden que ustedes deben verificar normalidad para hacer pruebas T, para hacer pruebas F. ¿No han verificado normalidad? No sé. La dispersión de los datos se ve lineal. O sea, los valores eran, o sea, tenían mucha correlación, no había tanta dispersión. Pero, bueno, es que no sé cómo será el este parcial, pero el semestre pasado sí teníamos que verificar normalidad. Pero no sé si alguno aquí lo haya hecho. Pues bueno, hay un test que se llama el test de Shapiro-Wilk, que ese es más o menos es una alternativa a lo que es el test de Kolmogorov-Smith. Tienen más o menos intuición de lo que es ese test. De ahí sí lo vieron en clase, ¿no lo vieron? El de Kolmogorov-Smith. Y el de pruebas de independencia, perdón, el de pruebas de bondad rusa. Pero el básico, porque tú puedes. Eso no entiendo. Ya. Si quieres, lo repasamos un poquito también. Ok, entonces habría que verificar si efectivamente son normales. Y acá en el gráfico de residuos versus fit. Este aquí les va a ayudar a lo que era el test de la homocedificidad y también de la linealidad.
Eso dos te ayuda a ver. Entonces aquí lo que buscas es que esta línea roja, esta de aquí, también esté bastante pegada a lo que es la recta. En este caso, ven que esa línea roja está como en forma de sonrisa o de U. Entonces eso lo que quiere decir que ya hay un problema allí que habría que verificar. En la parte de linealidad. Esta aquí te ayuda a verificar linealidad, los residuos de superficie. Allá normalidad, acá linealidad. Y los de acá abajo, pues el de allá no le pare mucha bola porque ese de allí lo que te dice es simplemente qué datos son los más importantes en todos esos perfiles que tú tuviste. Pero como tal no nos ayuda a verificar su puesto. Entonces el último, no creo que se los preguntes, pero bueno. El scale location, pues este de aquí sí te va a ayudar. Y este de aquí también te ayuda a lo que es la homocelasticidad. Entonces, hay otras pruebas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta acerca de estos gráficos. Ese de una homocelasticidad, ¿cómo ves lo que está en el gráfico? Ya, mira, en el gráfico scale location. Lo que quieres también es que tu nube. No estoy proyectando. Mira, aquí la homocelasticidad, pues, y aquí que lo puse. Pues lo ves en el gráfico residual de surfitas y en el gráfico scale location. En el gráfico scale location lo que tienes en el eje X son tus valores predichos y en el eje Y pues el tamaño de tu residuo. Esto de aquí es lo que te quiero decir. Entonces, el tamaño de tu residuo y tu valor predicho. ¿Ok? Entonces, bueno, tamaño de tu residuo es la distancia, ¿no?, entre tu valor observado y la red. El valor predicho es el que está en la red. ¿Ya? Y como tal, el scale location, lo que tú deseas es que eso de allí sea una línea recta centrada en cero. ¿Ok? Esta roja de aquí. Tú lo que quieres es que sea una línea recta. ¿Ok? Pero en este caso, ves que tiene como un pico hacia acá abajo, ves que como que sube, como que baja, entonces no es lo que nosotros buscamos para verificar cómo se da la flexibilidad. Entonces tendríamos que verificar, o sea, estos gráficos que les sirven para dar una intención inicial, de si sus supuestos se cumplen o no. Pero luego hay test formales, como el test que le mencioné, el test Shapiro-Wilk, el test si no me recuerdo, es Boltzmann-Pearson o algo así. Pero ese allí también nos va a verificar cómo se da flexibilidad. Que bueno, ya lo vamos a ver aquí lo tienen en el programa, pero son varios test que son un poco más, como tal, formales. Estos de aquí son, o sea, los gráficos son una inspección inicial a la verificación de los supuestos, pero los test formales tienen nombres más formales también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y el último, pues, se usa para verificar cuáles son los datos más importantes o cuáles son los datos que si tú los cambias, puede cambiar el modelo o puede afectar mucho el modelo. Pero el de allá no te ayuda casi a verificar ningún supuesto, así que no le vas a parar mucha bola. Entonces, aquí tengo lo que es, bueno, aquí la verdad es que aquí me ayudé con lo que es Gemini, no sé si lo conozcan. Que bueno, aquí le pedí a Gemini que me diga cuáles son los tests que nosotros estamos interesados. Y aquí te dice que el test de Shapiro-Wilk, aquí está el que les mencionaba, el test de Shapiro-Wilk y el test de Bridge-Pagan, ese que no me acordaba. Son nombres un poco raros, pero mira, el de Shapiro-Wilk lo que te va a ayudar es a verificar la normalidad de los errores. El test de Bridge-Pagan lo que te va a ayudar es a verificar la homocelasticidad. Y el test BIF lo que te va a ayudar es a la multicolinealidad. Entonces aquí lo que está diciendo es que tú quieres ver. En el test Shapiro-Wilk lo que quieres ver es que tu nivel de significancia sea mayor a 0.05. ¿Por qué aquí si quieres ver que el valor P sea mayor que 0.05? No como cuando estábamos analizando las salidas de software para la revisión lineal múltiple. Porque aquí en este caso, en el test Shapiro-Wilk, la hipótesis nula, como también en las pruebas de independencia, siempre la hipótesis nula es que tu conjunto de datos, por ejemplo, sigue una distribución normal. Bueno, así. Esta también en las pruebas de independencia es la hipótesis nula. Entonces, eso de allí también va a estar en el test Shapiro-Wilk. Y tú, como tienes esta hipótesis nula, tú como tal no la querrías rechazar. ¿Okay? Si tú rechazas que tus datos son normales, pues no se está cumpliendo el supuesto. Entonces, por eso allí Gemini te dice que en el test Shapiro-Wilk tú lo que buscas es que tu nivel de tu pi-valor sea mayor que tu nivel de significancia. Por esto. Porque la hipótesis nula es que tus datos siguen una distribución normal. ¿Ya? Entonces tú, como tal, no quieres rechazar esto, tú quieres aceptarlo. Que bueno, aquí no se dice mucho aceptar, pero pueden verlo de esa forma. Y en
En el test de Bridge-Pagan, pues también lo que tú quieres ver es que tu nivel, tu p-value sea mayor a 0.05 a tu nivel de significancia. Entonces la hipótesis nula es que la varianza se mantiene constante, ¿no? Y en el test BIF, pues lo que buscas, bueno, ahí ya no es una prueba de hipótesis, pero te ayuda a verificar lo de la multicolinealidad. Entonces lo que tú buscas es que los valores sean menores a 5, porque ahí te da una escala como del 1 al 10, ¿ok? Bueno, en este caso, para el modelo que les mencionaba, aquí también le puse lo que eran los supuestos. Entonces miren, aquí en el test de Shapiro-Wilk, no sé si lo alcancen a observar, en el test de Shapiro-Wilk, ¿cuál fue el p-value? 0.6, ¿no? O sea, es bastante, ¿no? Como de 64%. Entonces, era lo que queríamos ver. Recuerden esto. ¿Buscamos rechazar o no buscamos rechazar? No rechazar. Entonces, sí, no se rechaza. Buscamos no rechazar, ¿no? Entonces lo que buscamos es que nuestro p-value en el test de Shapiro-Wilk pues sea bastante alto. Mientras más alto, mejor. O sea, no queremos que sea menor que nuestro nivel de significancia. Por lo que les menciono que esta es una prueba de hipótesis. Internamente el software lo hace y lo que está tomando como hipótesis nula es que tus datos siguen una distribución normal. En este caso serían los errores. Entonces, como tú buscas no rechazar la hipótesis nula, pues dirías que los errores, tú buscas no rechazar, que tus errores siguen una distribución normal. Y ahora, para el test de Bridge-Pagan también tenemos otra función en R. En R son muchas funciones que recuerdan estos conceptos de FP. Entonces, como tal, le pasas como argumento el modelo y él lo que te hace por dentro es la prueba de hipótesis. Y también, lo que buscábamos era un p-value mayor a 0.05. Entonces, aquí nos salió que en el test de Bridge-Pagan, que es para la opacidad, el p-value es 0.29. ¿Ok? Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Lo que queríamos ver. Sí. Se cumple. Y ya por último, en el test de la multicolinealidad, pues para cada variable ustedes van a tener un resultado. Entonces, en este caso, va a ser una escala de 1 a 10. Si ustedes tienen valores cercanos a 0, está cheque. Si tienen valores mayores que 5, no, entonces ahí tendré que verificar para cada variable por qué no se cumple la multicolinealidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Multicolinealidad, recuerden que es si sus variables internamente dependen las unas de las otras. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de estos test formales? Recuerden de que inicialmente lo verificamos mediante lo que es los gráficos, pero luego mediante test formales verificamos la validez de esto. ¿Ya? Entonces, en sus proyectos, ustedes no deberían basarse solo en los gráficos. Ustedes deberían basarse en test formales, como en test de Shapiro-Wilk para verificar normalidad, puesto que estos internamente hacen pruebas de hipótesis y como tal serían la forma en estadística que tenemos de verificar los supuestos acerca de estos parámetros. ¿Ya? Entonces, déjenme verificar, creo que acá tenía otra que me dio, esta de aquí me la dio ChatGPT, aquí se las pongo. ¿Sí? Sí, ya se los mando. Igual, recuerden que todo yo se lo subo al Drive y ahí están, creo que están revisando en el sitio, también les puse algunos códigos. Que bueno, si ustedes dominan la múltiple, pues la simple de ley se les va a hacer mucho más fácil, porque como está la múltiple es una extensión de la simple. ¿Ya? Entonces recuerden, para el test de Shapiro-Wilk, supuestos de evaluar normalidad, el test de Bridge-Pagan, homocedasticidad. Tenemos otro test, este que mencionaba, el de Durbin-Watson, que ese es para independencia. El test de BIF y el test de Cook, que el último no le ponen bola, que es lo que les menciono en el último gráfico que está allá en la esquina, que lo que nos dice pues es prácticamente qué datos son los más importantes en el modelo, pero no le vamos a prestar mucha atención porque no nos ayuda a verificar supuestos del modelo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, acerca de todo esto que hemos hablado? Sí sé que es bastante teoría, pero en esta parte como tal ya es análisis, ya no les van a poner a calcular mucho, les dan las salidas y ustedes tienen que saber cómo analizarlas. Bueno, vamos a lo que es otro modelo. En este caso tenemos otro dataset. Entonces, si ustedes quieren practicar el R, hay datasets ya cargados en el software. Entonces, lo que hacen es simplemente llamarlos con la función data y ya como que se lo listarían sus variables globales. Entonces, ustedes ya lo tienen disponible para usarlo. Y el modelo, ¿no? Entonces, ahora tenemos un modelo, en este caso, creo que ¿alguien estudia química aquí? No.
química. Nadie estudia química. Pero es computación, ¿verdad? ¿Tú qué viste contigo en un curso? Tú contigo en organización, ¿verdad? Y con Jonathan, bueno, precisamente no estoy viendo nada, pero también lo mando. Los otros chicos, ¿de qué carrera son? Mecatrónica. ¿Pero también de computación? ¿Qué semestre estás? Cuarto. ¿Y tú, Sebastián? ¿Tú me dijiste que eras de ingeniería de materiales? Sí. Bueno, creo que todos aquí igual vamos a seguir trabajando con este tema porque la estadística se aplica en todo. Si ustedes no les haya gustado esta materia, realmente la estadística está en todas partes, así que los conceptos que aprendieron aquí les van a hacer mucho más después. Entonces, miren, en este modelo lo que estamos tratando de predecir es la pérdida, que si no me equivoco es de algún material químico, basada en el flujo del aire, más la temperatura, más un ácido conocido. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos tres variables predictoras. Tenemos tres variables predictoras y tenemos nuestro intercepto. Entonces este es un modelo un poquito más interesante. El primer supuesto lo podríamos observar aquí, que también es otro punto importante, que es la media de los errores debe ser cercano a cero. Entonces miren, aquí la media de los errores es cercano a cero. Entonces denle por check. Luego ya para construir su ecuación tendrían que verificar los coeficientes. En este caso recuerden que tenemos lo que es el intercepto, la primera variable, la segunda variable, la tercera variable. Entonces, ¿cuáles de estas tres variables ustedes descartarían? La última. Siempre la última es la que descartan. O sea, no sé por qué siempre me son falsas de última. Debe ser por el orden que está ahí. Aunque no, bueno, sí. Bueno, tal vez fue a propósito que la pusieron ahí. Pero bueno, no siempre la última la descartan, ustedes descartan siempre por el pi-value. Entonces, como tal, este pi-value es de 0.34 y por eso recuerden que internamente se hace una prueba de hipótesis y diríamos que ese coeficiente es 0 para el modelo, por así decirlo. Luego la parte que les menciono acá es la parte de pi-value del estadístico de prueba. Esta es otra prueba importante para verificar la validez del modelo. Pues básicamente si su pi-value es cercano a 0, ustedes recuerden que les mencionaba ya, su pi-value es cercano a 0, ustedes deberían por check el modelo. Entonces ustedes aquí en lo que es la seguridad del software tienen primero que verificar los pi-values. Si ustedes verifican que todos los pi-values son cercanos a 0, entonces también ustedes pueden aceptar esos coeficientes, pueden aceptar que el modelo en su conjunto es significativo y luego. Aquí sí hay una diferencia importante entre lo que es el R cuadrado múltiple y el R cuadrado ajustado. Entonces, ¿por qué el R cuadrado ajustado es un poquito menor? Por esta variable de aquí. Como ustedes tienen una variable que como tal no sería tan significativa para su modelo, el R cuadrado ajustado los penaliza y les dice, oye, tú me estás diciendo que tu modelo sirve mucho para predecir, pero no, yo te voy a penalizar porque tienes una variable allí que no te está aportando en nada. Y es por eso de que ustedes verifican de que ese R cuadrado ajustado sale un poco menor. Y es por eso que les menciono de que sí hay una diferencia. En el caso de la simple no hay diferencias significativas entre esos dos. ¿Por qué? Porque en el caso de la simple solo tienes una variable. Entonces, como solo tienes una variable, no hay chance de que el R cuadrado te penalice. Porque ya si tu única variable que estás diciendo que vas a usarla para predecir no es significativa, pues ese modelo no te sirve porque sería prácticamente constante. Entonces aquí el R cuadrado sí les penaliza, el R cuadrado es de 89%, más o menos. O sea, el más acertado siempre es el ajustado. Sí, en el caso de la múltiple. En el caso de la simple igual coge el ajustado, pero como mira es que siempre el múltiple R cuadrado de acá, como tal, sí te verifica qué porcentaje de los datos son explicados por tus variables, pero no te penaliza si tus variables que estás usando o si tus coeficientes no son significativos. En el caso del R cuadrado ajustado sí te penalizaría y por eso lo ves que es un poquito menos. Porque tú tienes una variable aquí que no te está aportando en nada, no es significativa. Entonces por eso es que les menciono de que el R cuadrado ajustado es el que ustedes tienen que ver. Y ya el pi-value lo mencionamos acá. Como tal la ecuación, ¿cómo sería? Sería la pérdida. Pérdida va a ser igual a menos 39.91 más
el otro coeficiente sería 0.71, el airflow, que es el flujo de aire, y por último, más 1.29, el water temperature. ¿Por qué no pongo el último? Bueno, ahí ustedes pueden decidir entre ponerlo o no ponerlo, dependiendo de si en el ejercicio les digan que descartes lo que no son significativos o no. En este caso yo no lo voy a poner. ¿Por qué he decidido eso? Porque recuerden que como mi p-value salió mayor que mi nivel de significancia, entonces la prueba de hipótesis interna que yo hice era que la hipótesis nula era que ese coeficiente era igual a 0. Entonces, como yo digo que no rechazo que ese coeficiente es igual a 0, pues me da igual o no ponerlo, porque internamente yo ya sé que se va a simplificar, se va a tachar. Porque ustedes estarían diciendo de que menos 0.15 o el beta sub 3 sería igual a 0, ¿no? Entonces, como ustedes tienen igual a 0, cuando lo multiplican por lo que es la variable, pues se tacha. Entonces, por eso yo no lo pongo, porque no quiero ensuciar mi modelo con variables que no me están ayudando en nada para el conjunto total que yo estoy usando para predecir. Como tal se cumple la media, y lo último que nos hace falta observar son los supuestos, ¿no? Entonces, vamos a verificar los supuestos. Ya, entonces el comando en R para los supuestos es el par. Bueno, es el plot, pero el par lo que te hace es simplemente hacer que los cuadros gráficos se vean en un solo... salgan los cuadros gráficos en una sola pantalla. Entonces, miren aquí, chicos. En el gráfico de Resolver Repeated, ¿qué estoy diciendo yo más o menos? No muy alejado. Ya, sí, está bien. Resolver Repeated por lo que te busca genialidad. Entonces, tú lo que buscarías es que tu recta roja esté bastante cercada, pegadita a lo que es la recta que estamos viendo allí. En este caso, como mi recta se parece más a una B, pues ya ahí dudarías mucho de la linealidad, pero lo tendrías que comprobar también. El gráfico de ahí, el QQ. ¿Qué opinas de QQ? QQ, ¿qué me ayuda? La normalidad de los errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo buscaba allí? Que mis puntitos, o sea, mis circulitos estén sobre esa recta que sale allí. En este caso, ven que hay como formas de S, entonces ahí ya dudaría un poquito de lo que es la normalidad de los errores. Pero aún no lo sé, tendré que verificarlo con un test formal. ¿El skill location? ¿Para qué era? Para la base de elasticidad. Exacto. Para la base de densidad. ¿Y qué era lo que buscaba? Hacer una línea recta. Pero en este caso, como me sale como una línea media rara allí, entonces yo también dudaría. Pero aún no digo nada, tengo que comprobarlo mediante los test formales. Que bueno, no sé si sus profesores les hayan explicado, pero si les toman este tema de los supuestos, pues les deberían dar cuáles fueron las salidas del software para los test formales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a verificar la normalidad de los errores. ¿Qué obtengo allí? Obtengo que en el test de Shapiro-Wilk obtuve un p-value de 0.8186. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? ¿De que mis errores son normales o no son normales? ¿Tienes tu nivel de significancia? ¿Tú quieres que fuera mayor o menor? Mayor. Tú quieres que fuera mayor. Porque tú quieres no rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula era de que los errores siguen una introducción normal. Entonces, como tú buscas no rechazar, buscas que caiga el estadístico de prueba, caiga en la zona de no rechazo, y buscas que tu p-value sea muy grande, mayor que tu nivel de significancia. Entonces, para su examen sí les recomiendo que practiquen bastante el p-value, que bueno, no sé si de pronto a alguien aquí se le haga complicado el p-value, porque en el examen se toman demasiado p-value. Solo tómenlo como que es el área que se acumula desde el estadístico de prueba hacia el extremo que ustedes estén analizando, dependiendo de si la prueba es una escuela o dos pruebas. ¿Qué te tomaron p-value? Sí, saqué el valor estadístico, pero como se me fue el tiempo, no alcancé. Sí, saqué el valor estadístico, pero no me dio tiempo para revisar rápido en la tabla y sacar el p-value. Entonces te pedían el p-value. Por lo tanto, siempre te pedían el p-value. Sí, siempre te piden p-value. Y en el examen, como no te van a poner a escribir mucho, lo que te van a poner es analizar, pues lo que siempre te van a dar es p-value. O sea que verifiquen
la utilidad del pi-value, ¿ya? Entonces, ahí yo lo que comprobaría es que mis errores fueran normales. Ahora el test este aquí que les menciono es el de Brugge-Pagan, pues lo que les ayuda es para la este aquí es para la homoscedasticidad. El de Brugge-Pagan es para homoscedasticidad. Entonces lo que también queríamos era de que mi p-value fuera mayor a mi nivel de significancia, ¿no? Entonces como tal el p-value me dio 0.18 y yo le daría por check. O sea, miren que inicialmente yo por los gráficos estaba dudando un poquito acerca de si se cumplían los supuestos o no. Pero ahora haciéndolo con test formales, pues se están cumpliendo todos los supuestos. Entonces, siempre es bueno de que verifiquen, aparte de los gráficos, de que sus supuestos se cumplen mediante test formales. Y por último, el test de Durbin-Watson, pues lo que les ayuda es la independencia. Ustedes verifican que efectivamente existe una independencia. Porque dice que es un proceso de iniquidad secuencial. Entonces, como tal, aquí también lo que queríamos era eso, de que nuestro p-value, si no me equivoco, aquí era mayor a su nivel de significancia también. Déjenme verificarlo acá. Aquí está el de Durbin-Watson, pues bueno, aquí sí es una hipótesis nula, te dice sin autocorrelación. Entonces, si tú rechazarías la hipótesis nula, lo que dirías es que efectivamente, a ver, hipótesis nula sin autocorrelación. Entonces, hipótesis alternativa que existe correlación. ¿Okay? Entonces, tú lo que buscarías es rechazar la hipótesis nula de Durbin-Watson. Durbin-Watson. Porque dice que la hipótesis nula es que no tienen correlación, o no tienen autocorrelación. Si es mayor a significancia, no, si se rechaza. No, correlación. Independencia significa que no haya correlación entre las cosas, ¿no? Entonces, si tú quieres que no haya correlación entre las cosas, pues lo que buscarías es pues prácticamente rechazar la hipótesis nula, ¿no? Fuera mayor a significancia, creo que sí. Ajá. Entonces, como tal, si tú quieres que se cumpla esto, entonces no lo rechazas. ¿Okay? Entonces, por eso también sería mayor que tu nivel de significancia. Porque tú quieres no rechazar que exista autocorrelación. Que no exista no autocorrelación. Entonces, por eso en el test de Brugge-Pagan, acá te sale que pues prácticamente tu p-value es 0.08, que es mayor que tu nivel de significancia. ¿Ok? Y bueno, chicos, no sé si tengan alguna pregunta adicional acerca de estos supuestos. Si no, si tienen algún otro tema que les gustaría revisar ahorita en la ayudantía. Yo te pasé un ejercicio donde en los dos múltiplos integrales así mismo está aplicando, se parece ya fórmula. ¿De qué tema? De este tema. Ajá, ahí te pasé. ¿Me pasaste en WhatsApp? Por WhatsApp. Déjame. Ahí para que te lo Sí, que es ¿Qué? ¿Ya te enviaron qué les tomaron? No, ese lo hizo la otra Milán. El día. Ya, solo pasó el documento, no la grabación. ¿No puede ser fórmula? No, solo era el. ¿Qué te tomaron, Steven? Es lo mismo el código de programa, ponen preguntas. Con los gráficos, eso, con otro gráfico todavía. Lo que yo digo, ¿Y cómo te fue? solo es escribir el código. O sea, aquí se viene la formulita, todo, ahí lo veo, pero hay que estar Los gráficos, sí, es que son un poquito mucha teoría, ¿no? Ya la parte final. Vamos a las fórmulas. pero sí, sin estar allá. Ya lo reviso. El primer gráfico era para ver la normalidad de. El primer gráfico. Sí. Déjame proyectártelo aquí. No, el primer gráfico era para linealidad. Ese, mira, el segundo de los errores. Normalidad de los errores. Sí. El tercero. El primero también te servía para homoscedasticidad, el primerito. Ya. Entre más lineal sea,
Ajá. El tercero también. Siempre quieres que haya una línea recta, que la nube de puntos sea consistente. Entonces, tanto en el primerito como en el tercero. Uy, no se está apretando. No, yo creo que con eso. Eso se le meten de eso, Tanto en el primero como en el tercero tú buscabas que las líneas sean rectas. ¿Ya? Entonces, lo que me manda Jonathan es esto. Pruebas de independencia. Bondad de ajuste sí es pesado, oye, porque si te ponen una exponencial allí tienes que hacer muchos cálculos. La verdad es que no va para diferencia de medias o para relación lineal. Diferencia media. No, para diferencia de medias es bastante mecánico, sí. ¿Cuál es? Sacas una media global, luego sacas para cada tratamiento. Suma recta. Si te toman eso, pues. Hay una fórmula ahí. ¿Qué fórmulas? Las de FSE, esas son las del cuadrado. Esas son las fórmulas ANOVA para la regresión lineal. Ajá. Y lo último de integrales de la X, pregunta bien que hizo como para mí, la C. Y La C, chuta, un intervalo de confianza. Ah, sí, es que aquí en este tema de la regresión lineal también hay intervalos de confianza. Pero aquí en este curso casi no se lo da. Eso sí lo entendí. Sí te lo dieron. Te lo dieron Sí, Dios, uy. O sea, en la diapositiva está el intervalo de confianza. Sí, eso estaba ahí en el gráfico ese de Ya del fue. código de eso lineal, pero múltiples, que ya en igual confianza también. Es igual de también. te piden intervalo de confianza para tus coeficientes. Ah, eso es ahí. Que tú calcules a mano. ¿Sabes? Sí, eso. No lo había visto, oye. ¿Cómo se hace? Déjame ver. O sea, creo que lo vi en el libro. En el libro creo que estaba, sí, pero no le paré mucha bola porque yo creía que eso no les daban a ustedes. ¿Dónde está? Aquí está, inferencias. Chuta, loco. Lo digo, pero claro, 2 segundos y pasó ahí ni siquiera. Regalo de Navidad. Aquí está, muchacho. Pues déjeme ver, aquí está, intervalo de confianza. A ver, vamos a desglosar este jeroglífico. Pues lo que yo entiendo aquí es que, como ustedes saben, nosotros estábamos estimando los coeficientes. Recuerda, los coeficientes en el software también me dicen estimate, entonces siempre lo ponemos como un gorrito, porque eso significa estimación. Y pues lo que tienes que hacer aquí es encontrar también ahí tienes lo que es un estadístico de prueba y lo que tienes que hacer es de alfa medios. Eso de allí de intervalos de confianza, ¿me recuerdan? Entonces tenías dos colas, sacabas de alfa medios y ya. Y como tal, es que no sé si en su formulario te sale esa fórmula. No. Su formulario lo tienes ahí. ¿Les han cambiado algo? Dependiendo de. Es el mismo que te enviaste. O sea, no te cambiaron nada respecto al semestre pasado. ¿Y cómo se supone que ustedes sepan eso? O sea, tiene que No saber cómo. sé, la otra vez en la lección. Ah, sí, Alguien no había una sabe fórmula que no estaba en el formulario, Alguien que me se dijo, dio lo cuenta y puse. lo puse en la pizarra. A la idea es porque Steven, ¿tú cómo habrías hecho ese intervalo de confianza sin la fórmula? Yo busqué la tablita, que eso es probable, lo resté y eso es lo que yo puse igual. Bueno, lo que sería aquí es que tú estarías como tal haciendo un intervalo de confianza ya para tu estimador para hacerlo más confiable, por así decirlo. Entonces recuerda que cuando tú haces intervalo de confianza para la media, tú lo que usabas era la media muestral. En este caso, tú lo que ya harías es tratar de verificar entre qué límite se encuentra la pendiente, pero ya de forma poblacionalmente hablando, o sea, ahí cuando tu modelo es chuta, el que te va a predecir de forma muy confiable. Entonces, mira, pero como tal lo que necesitarías es el eje beta 1 gorrito, que si ya lo calculas de tu modelo. Entonces recuerden que en síntesis tú calculas el beta 0, el beta 1. Entonces dice que encontremos. El de alfa medios también lo conoces. El único que te haría falta saber qué significa ese beta 1 gorrito cuadrado.
que si no me equivoco eso está más arriba. El beta 1 sombrerito es lo que nos da la salida de R. Sí, exacto. Ese es el que te da la salida de R. Pues básicamente, ¿cuál es el coeficiente? El coeficiente de tu variable. Entonces, ese de beta 1 y acá tienes ese de beta 0, si no me equivoco. No, ambos son beta 1. ¿En qué tabla? Déjame verificar. Pero en este caso sería de la regresión lineal simple, ¿no? Porque para múltiple entonces tendrías varios intervalos de confianza, pues porque son varios coeficientes. Chuta, chicos, nos mataron. ¿Quién es tu profe? Pamela Crow. No nos quiere. Dicen supuestamente nos prepara para el examen. Ya miren, esa es una tabla de simple. Esa es simple, no, nomás solo una variable. ¿Tú dónde decías que podría estar ese de uno? Ese está en el error. ¿Será? Mándase al chat. Pero ahí revisen el documento que te pasa ahí, la chica lo dice. No entendí. ¿Sacó el S de beta 1? Creo yo, si no, como la. Es que este estaba con los datos, pero estaba con datos. Así parece que. Es que la verdad no entiendo. 46, 63. O sea, ¿este aquí es un ejercicio o son dos? Es uno, es uno. Es uno solo. Pero ¿cómo se comparte? ¿Cómo? O sea, porque acá yo veo que está hablando de años de una casa Creo que habrá estado dando clases a un lado y acá otro salario. Es que los datos están arriba. Dice, pero este de aquí es de simple, pues, solo tienes un coeficiente, years. Esto no es de múltiple. O sea, este ejercicio parece que es de simple. Es de simple, ¿no? No, sí tiene. Cuando tiene. Tiene el interceptor y tiene. Tiene una sola variable. Ah, sí, sí. ¿Cómo llegó el Claro, el SD. Porque no sale el de múltiple es simple. Ahí dice múltiplo. Por eso le comenté. Está un poco raro porque la tabla es de simple. O capaz eran múltiples, pero solo tenían una variable. Para dejar. Sí, suena raro. A ver, pero múltiple con una variable es simple. Yo sé, pero no sé qué hacer con eso. A ver, pero verifiquemos las variables, ¿no? Entonces te dice que... No, si solo está tomando una variable, miren, dice x sub 1 la cantidad del año. Entonces no está tomando múltiple. Pero no importa, o sea, lo que ella está haciendo acá es sacar un intervalo de confianza para el beta sub 0. ¿Cómo saca eso? No, pero me parece que se usa 46.63. Usa 46.63, ¿no? Deja verificar la tabla. Sí, entonces ya, bingo. Si les toman eso, podría coger lo que está en la tabla. Pero. ¿De cuál? De tu variable. Del intercepto. Ajá, entonces, dependiendo de cuál coeficiente tú coges, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hallar un intervalo de confianza para el primer coeficiente que es el intercepto, tú cogerías el estándar de error, pues, de esa fila. No cogerías el acá, porque acá es el estándar de error para Y el peso de la carga. se reemplaza eso. ¿Cuál es la forma para hacerlo? Pero bueno, aquí también está la fórmula de cómo lo podrían calcular sin el software. Pero es que no tenemos los datos. Claro, es que si no tienen los datos, entonces... la fórmula esta. Sería ese cuadrado también. No, porque recuerda de que el software te da el estándar de error. O sea, te da la gestión estándar, no te da varianza. Entonces, Aquí lo que se pone- eleva al cuadrado ese valor. Ajá, mira, estoy buscando la raíz cuadrada a la varianza. Entonces aquí tú lo que ocupas es la división estándar. Se lo pondría como está en la tabla. Ajá, lo pondría como está en la tabla. Siguiendo, bueno,
ustedes que ya no están aquí. Pero si quieren, aplicamos ChatGPT para. Para salir de las dudas. Le pregunto.